En el umbral de la conciencia se extiende un vasto desierto de preguntas sin respuesta, un territorio inexplorado, que aguarda al caminante dispuesto a adentrarse en su propio misterio. Cada pensamiento oculto actúa como un signo indecible, un mapa fragmentado que invita a perderse en senderos de dudas, donde la certidumbre se disuelve como niebla al amanecer. En ese terreno invisible brota la chispa de la transformación, una llama sacerdotal que no exige certezas, sino la capacidad de habitar la incertidumbre con serenidad. Al despojarse del ruido de las expectativas ajenas, el espíritu halla un eco que revierte el miedo en curiosidad y el dolor en un canto antiguo que despierta el fuego interior. Así, el verdadero viaje no consiste en hallar un refugio firme, sino en aprender a flotar entre las arenas, movedizas de la existencia con la gracia de aquel que sabe danzar en la frontera de lo ignoto. En las profundidades del arte estoico resuenan las voces silenciadas de quienes esculpieron el temple, humano ante los embates del destino. Séneca susurra que la adversidad cincela el carácter y enseña al alma a levantarse, una y otra vez como el fénix que despide cenizas para renacer. Marco Aurelio nos recuerda que cada pensamiento perturbador es una puerta hacia nuestro propio santuario interno, un espacio inviolable donde los juicios del mundo exterior carecen de poder. Epicteto, prisionero de su propio cuerpo, nos legó la libertad suprema de elegir la actitud frente al dolor, la gran llama que consume las cadenas invisibles. En la convergencia de estas enseñanzas descubrimos que el sufrimiento no es un enemigo a derrotar, sino un aliado oculto que señala el camino hacia el dominio de uno mismo. Más allá de la cruda serenidad estoica surge el fuego creativo de Nietzsche, que incita a abrazar la propia sombra sin avergonzarse de su forma o tamaño. Su voluntad de poder no se reduce a la conquista del mundo exterior, sino a la valentía de mirarse cara a cara en el abismo interno, de fundir la carne y el espíritu en la fragua de la autodeterminación. Montaigne nos deposita en la ribera de la duda con la invitación a degustar la experiencia como antídoto del dogma, a aceptar la fragilidad del conocimiento humano y a erigir una filosofía de la simpatía consigo mismo. En el quiebre de lo conocido se abre un vórtice misterioso, donde el hombre puede reinventarse y descubrir en su reflejo no un obstáculo, sino un enigma luminoso que contiene la semilla de su propia grandeza. Alá del pensamiento occidental converge con las corrientes sabias de Oriente para tejer un tapiz de comprensión universal. Platón proyecta hacia la luz y la sombra de la caverna, mostrándonos que el despertar no es un salto al vacío, sino un retorno al hogar olvidado del alma. Las enseñanzas budistas deslizan en silencio que el desapego no es renuncia, sino plena presencia. El arte de sostener el instante sin aferrarse al dolor ni al placer. Entre esos ecos milenarios y la pasión de los filósofos modernos se revela un sendero secreto en el que la superación no surge de un salto heroico, sino de la suma pausada de cada respiración consciente. En ese ritual cotidiano cobra sentido la rebelión, más profunda contra la tiranía de las sombras interiores. En el silencio pétreo de la noche interior emerge la voz de Søren Kierkegaard, tan tenue como un suspiro y, sin embargo, tan poderoso que hace temblar los cimientos del ser. A través de su lente existencial, comprendemos que la pasión más arrolladora nace del abismo de la desesperación, pues es en ese vacío insondable donde el espíritu se ve obligado a decidir entre la resignación y el salto de fe. No se trata de un acto de devoción tradicional, sino de un acto radical de autotrascendencia, un salto ineludible y angustioso hacia la autenticidad. Cada paso en esta cuerda floja sobre el precipicio de lo absurdo lleva la firma de nuestra libertad y es ahí, en el vértigo, donde el individuo se cincela a sí mismo. El miedo, la duda y la ansiedad no son enemigos a vencer, sino compañeros de viaje que alumbran el sendero con su luminiscencia contradictoria. Al abrazar la angustia como la llama vivificante que revela la esencia de nuestro ser, nos acercamos a la zona liminal, donde el yo auténtico brilla con un fulgor tan real que permite alumbrar la oscuridad de la propia existencia. Albert Camus, explorador del absurdo, recoge ese guante y lo arroja contra el muro de la indiferencia cósmica. En su universo el único consuelo reside en la rebeldía sin esperanza, en la revuelta constante contra la futilidad de la condición humana. No hay salvación en la metafísica ni redención en la esperanza, solo un deber moral, vivir con dignidad en medio del absurdo, danzando sobre la grieta que separa el sentido fabricado del vacío primordial. El héroe de Camus es aquel que, con la carne temblando y el corazón en llamas, alarga su mano hacia el abismo sin buscar rescate, y en ese gesto guarda la victoria más sublime, haber elegido la vida a pesar de todo.
La revolución interior se forja en la negación de la rendición, en el abrazo de lo inevitable con la frente en alto. Así, vivir bien se convierte en un acto de creación continua, una obra de arte efímera esculpida en el lienzo de la cotidianidad. En el reino de lo oculto, la llama nietzscheana se expande hasta envolverlo todo en su fuego transfigurador. La voluntad de poder cobra aquí un sentido que va más allá de la mera dominación. Se trata de una fuerza creadora que transfigura la miseria en grandeza y que convierte cada herida en un portal hacia la afirmación de la propia existencia. El superhombre nietzscheano no es un ser sobrehumano desprendido de sus sombras, sino aquel que integra cada fragmento de su sombra en la danza eterna de la vida. Para lograrlo es preciso danzar con Dioniso y aprender de Apolo, permitiendo que el caos y la forma se fundan para engendrar nuevas posibilidades. La transmutación de los valores antiguos en valores propios es un proceso alquímico que requiere el coraje de deshacerse de todo lo heredado y la voluntad de erigir un proyecto vital totalmente personal. En ese crisol, el individuo se convierte en obra de arte, una escultura siempre inacabada, que se tensa y se relaja al ritmo de su propia respiración. Desde las montañas lejanas llega la sabiduría serena del Tao Te Ching, un soplo suave que contrasta con el estruendo de las filosofías occidentales. Lao Tse nos invita a detener el afán de control y a fundirnos con el flujo incesante del universo, mostrándonos que la verdadera fortaleza nace de la flexibilidad, como el bambú que se dobla sin quebrarse. Practicar el Wu Wei, el no hacer diligente, es aprender a actuar sin forzar, a confiar en la inteligencia profunda que reside en cada instante. Es un arte de dejar ir, de soltar las tensiones, de vaciar el recipiente para que el espíritu pueda llenarse de nuevas posibilidades. En este marco, la superación no es una acumulación de logros exteriores, sino el despliegue natural de la esencia cuando cesa el ruido interno. Al permitir que la sencillez gobierne el corazón, descubrimos que el camino más misterioso es, paradójicamente, el más cercano a casa. Wittgenstein, por su parte, nos sumerge en la geografía oculta del lenguaje para mostrarnos que gran parte de nuestro sufrimiento brota de las redes de significados que tejemos alrededor de las palabras. Deshacer esos nudos verbales equivale a desarmar jaulas invisibles. Al confrontar los límites de nuestro lenguaje, descubrimos que más allá de ellos yace un territorio, donde los pensamientos se disuelven y la realidad habla sin intermediarios. La terapia filosófica propuesta por Wittgenstein no busca respuestas conceptuales, sino epifanías silenciosas, desvanecer las confusiones lingüísticas para que la visión del mundo recupere su claridad original. En ese acto de purificación, la mente se libera de conceptos rígidos y adopta la ligereza de quien contempla un paisaje sin etiquetas. De este modo, el camino de la superación se vuelve menos una conquista y más una desposesión, un proceso de desprendimiento de todo aquello que oscurece la percepción de lo real. Al fusionar estas corrientes milenarias y modernas, surge una alquimia profunda. La superación se revela como un arte sacro que exige la integración armoniosa de cada fragmento de nuestra historia. No basta con erigir pilares filosóficos separados. Es preciso tejer una urdimbre de enseñanzas que dialoguen entre sí, donde la serenidad taoísta apacigüe el ardor nietzscheano, donde la rebeldía camusiana encuentre reposo en la aceptación de Kierkegaard. La forja del espíritu consiste en hallar la frecuencia exacta que armonice el ruido de las dudas con la música de la certeza. Solo entonces el alma se vuelve instrumento afinado, capaz de vibrar con la sinfonía completa de la existencia. En esa resonancia cada dificultad se transfigura en revelación, cada derrota en preludio de un renacimiento más auténtico y audaz. Y así, al final del largo viaje, descubrimos que la verdadera superación no es un destino fijo, sino un círculo perpetuo de reflexión, acción y renuncia. Una danza sin fin que parece misteriosa, pero que en cada compás nos acerca un poco más al corazón de nuestra propia verdad. En el eco intemporal de la reflexión resuena la voz de Martin, Heidegger urgiendo al ser a confrontar la pregunta más elemental: ¿qué significa ser? Lejos de constituir un ejercicio académico, esta interpelación es un llamado estremecedor que extrae al individuo de la comodidad de lo cotidiano para exponerlo a la hondura de su propia finitud. Al meditarnos como arrojados al mundo, descubrimos que cada paso es una proyección de posibilidades y que el horizonte de nuestro existir se extiende más allá de las rígidas coordenadas que nos impone la rutina. Este comprender existencial nos empuja a asumir la responsabilidad de tallar sentido en el lienzo abierto de la vida, a tomar las riendas de un proyecto ontológico que reclama autenticidad. El ser para la muerte no es un designio lúgubre, sino la chispa que ilumina la urgencia de vivir con plenitud cada instante,
pues al reconocer la fragilidad del tiempo se despierta el fuego interno que nos impele a realizar lo más profundo de nuestra vocación. Jean-Paul Sartre, por su parte, eleva este reto existencial a la cumbre de la libertad radical. Al proclamarnos condenados a ser libres, nos coloca ante un abismo impostergable. Cada decisión, por insignificante que parezca, forja nuestro propio ser y redefine el proyecto universal de la humanidad. No existe naturaleza humana preestablecida. Somos artesanos de nuestra esencia y responsables absolutos de nuestras elecciones. En este escenario aterradormente hermoso, el arrepentimiento se torna un lujo inaceptable, pues retroceder implicaría negar la obra que hemos empezado. Cada acto se convierte en instante creativo, en pincelada única que aporta al fresco inacabado de la existencia. Al asumir esta responsabilidad radical, se hace posible la superación más auténtica, aquella que no depende de criterios externos, sino del impulso interno que nos impele a ir más allá de la versión anterior de nosotros mismos. La psicología profunda de Carl Gustav. Jung introduce en este tapiz filosófico la fuerza subterránea del inconsciente colectivo. Jung nos revela que el camino de la individuación exige descender al reino donde moran los arquetipos, esas imágenes primordiales que dan forma a nuestra psique y nos conectan con el entramado mítico de la humanidad. Al encarar la sombra, esa parte oscura y repudiada de nuestro ser, descubrimos reservas de energía potencial aguardando una integración consciente. Este encuentro íntimo, a veces doloroso, se convierte en la gran oportunidad de transmutar la fragmentación en unificada totalidad. La superación, en este sentido, no es una conquista exterior, sino un viaje al corazón secreto de la propia alma, donde cada resquicio de oscuridad puede transformarse en un canal luminoso de autoconocimiento y poder creativo. Desde la perspectiva oriental, el sabio Patanjali plasma en los Yoga Sutras un sendero de autotranscendencia, basado en 8 miembros que abarcan la ética, la disciplina física y el dominio de la mente. A través de la práctica sostenida de la meditación y el desapego de los resultados, se despierta un estado de samadhi donde el yo se funde con la totalidad. Este estado supremo no es una huida del mundo, sino una mirada serena que contempla el flujo de la vida sin vincularse emocionalmente al vaivén de los eventos. En ese reposo interior, las tensiones se disuelven y surge una sabiduría innata que guía el actuar con ecuanimidad. Así, la superación se convierte en una danza silenciosa entre el esfuerzo consciente y la entrega, al fluir infinito del ser. La figura de Mahatma Gandhi ilumina el camino de la resistencia pacífica como forma suprema de transformación social y personal. Su práctica de la no violencia no se basa en la mera pasividad, sino en una fuerza interior tan profunda que desarma la violencia del opresor. Al convertir la resistencia en acto creativo, Gandhi enseñó que la integridad humana puede prevalecer sobre los sistemas más implacables. Este ejemplo histórico nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en la imposición de la fuerza, sino en la capacidad de sostener la coherencia ética frente a la adversidad más cruda. La superación colectiva se construye paso a paso al unir la convicción moral con la práctica diaria, minando desde dentro las estructuras que perpetúan el sufrimiento. En este cruce de filosofías y prácticas se teje un tapiz único de superación, un arte vivo que integra la libertad existencial, la introspección profunda, el desapego consciente y la acción revolucionaria, todo ello al servicio de una transformación que respete la dignidad de cada ser humano.